Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cita de Libros. Hoy día vamos a estar hablando sobre filosofía, cine, el cuerpo, las imágenes y otros temas más. Me encuentro junto al doctor en filosofía Cristóbal Durán Rojas, quien acaba de publicar el libro que tenemos acá, que se llama Imágenes virales, el cine de David Cronenberg. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno tenerte acá. Y también estoy muy contenta de que podamos conversar sobre tu libro. Este es un ensayo corto, no es muy extenso, en el que no es que hagas necesariamente un análisis de cada película de David Cronenberg, sino que usas las películas de David Cronenberg para poder hablar sobre las imágenes, para poder hablar sobre el cuerpo y otros temas que están aquí en el ensayo. Entonces quería partir preguntándote de dónde parte este ensayo, qué fue lo que te motivó a escribirlo, el punto de partida o las inquietudes que tú tenías para poder responder en este libro. Perfecto, sí. David Cronenberg era una especie de amor de infancia para mí, o de juventud. Es un cineasta que de alguna manera se ha repetido una y otra vez en mi propia labor de lector de imágenes. Siempre me llamó la atención, obviamente, desde muy chico, como te decía, que Cronenberg justamente fuera tan explícito, al mismo tiempo no fuera un cine de horror propiamente, y a medida que me fui encontrando con él una vez más, ya en mi trabajo como de investigador y de filósofo, me fui dando cuenta que no había mucho sobre Cronenberg en términos filosóficos, es decir, hay muy poco trabajo sobre él en rigor, muy poco trabajo que yo diría que entra incisivamente en el trabajo que hace él, y me empecé a obsesionar con él. Es un trabajo desde hace mucho tiempo que llevo a cabo con Cronenberg. He hecho seminarios, he hecho distintos tipos de lecturas, y esta es mi primera publicación, es el resultado de un trabajo extenso en el cual yo trato justamente de pensar a través del cine de Cronenberg una cierta idea de cómo nosotros vivimos en relación con las imágenes, cómo las imágenes entran en nosotros, cómo salen de nosotros, y empecé a encontrar obviamente que Cronenberg era un cineasta muy importante, un cineasta que de hecho me llamaba mucho la atención el hecho de que no se lo considerara tradicionalmente, sobre todo en los medios hispanoparlantes, como un cineasta como podría ser Raúl Ruiz, por ejemplo, Kiarostami o Tarkovsky, que son como objetos predilectos de la labor analítica de la filosofía o interpretativa de la estética, y que sin embargo me parecía que pese a haber sido calificado durante mucho tiempo como un cineasta medio asociado al horror o al cine B, al cine basura, creo que tenía muchísimo que decir, y creo que la labor resultante del libro abre mucho una lectura de ese tipo para decir hay objetos de la cultura popular, en este caso del amor juvenil que uno puede tener por un cineasta como Cronenberg, que te permiten finalmente hacer un trabajo filosófico de marca mayor, creo yo. Esa es una cuestión que me interesó mucho. Ajá. Quiero también preguntarte por el título, ¿qué son las imágenes virales? Cuando uno habla de virales, es algo que ahora se habla mucho, como uno dice, este video se hizo viral. Yo lo pensaba en ese sentido, y después mientras fui leyendo, dije, claro, viral de virus. Entonces, ¿qué son las imágenes virales? Sí, la idea de viralidad creo que convoca varios sentidos. En primera instancia, obviamente, algo que tiene que ver con la virtualidad, que tiene que ver con la naturaleza de imágenes que van perdiendo la marca del sentido que tenían originalmente, por ejemplo, o de la huella del autor del cual provienen esas imágenes, para empezar justamente, como uno dice, a viralizarse, es decir, expandirse más allá de lo que las personas que facturaron esas imágenes permiten controlar. Eso por un lado, pero al mismo tiempo tenía que ver justamente con la naturaleza del virus. Imágenes virales, la idea de la viralidad de la imagen tiene que ver en primera instancia con nuestra relación con las imágenes a partir del encierro en el cual nos confinó el COVID, obviamente. Tiene que ver justamente con empezar a reconocernos entre imágenes, empezar a ver que las imágenes tienen un carácter preponderantísimo, muy fuerte en nuestras vidas, y que esa viralidad y esa virtualidad tenía que ver justamente, y lo digo en el texto también, con la propia vitalidad, jugando un poco con los términos, con la propia vitalidad de las imágenes. Ese carácter vírico, viral de las imágenes, era una cuestión que a mí me viene del cine de Cronenberg por la vía del trabajo de William Burroughs, que es un escritor que es muy importante
para Cronenberg. De hecho, Cronenberg adapta una de las novelas que es The Naked Lunch, El almuerzo desnudo, y donde yo creo que se puede leer en la obra de Cronenberg, y esa es una de mis apuestas, un trabajo con la imagen que las hace indistintas justamente de este mecanismo viral, que es al mismo tiempo, como te decía, una multiplicación muy fuerte de las imágenes que nos arrastran a nosotros entre ellas, que nosotros y el mundo son imágenes, por así decir, de un cierto virus que está funcionando a espaldas nuestras, y que es más poderoso que nosotros, y al mismo tiempo que constituyen la realidad de nuestro mundo de una manera virtual. Entonces, ¿qué hace eso finalmente? Estas imágenes que funcionan viralmente, estas imágenes que son virus, nos ponen en un lugar secundario a nosotros de alguna manera. Entonces condicionan nuestra actividad desde ese lugar. Me parecía que el cine de Cronenberg puede hacer muy sensible, muy tangible, muy físico, algo de ese tipo, y que creo que tiene una tremenda actualidad para la manera en la cual nosotros pensamos hoy no solo nuestra relación con la imagen como algo dado, sino que nuestras relaciones en general, que vivimos y somos entre imágenes. Justamente sobre eso quería preguntarte, ¿qué tiene el cine de Cronenberg que sirve para poder examinar o entender las imágenes contemporáneas? Cuando al tiro yo pensé en Videodrome, que es un clásico del cine de Cronenberg, pero ¿qué tienen las otras películas o qué es lo que te llama la atención para poder examinar y entender las imágenes contemporáneas? Bueno, primero hay creo, una manera de trabajar con las imágenes en Cronenberg que va desde sus primeros trabajos, fines de los 60, principios de los 70, en los cuales él mismo dice explícitamente que él tiene que dar a ver algo que es invisible o tratar de decir algo que no se puede decir. Uno podría decir, básicamente, esa es la labor de todas las imágenes, tratar de mostrar algo que no se puede mostrar. Sin embargo, pareciera que el trabajo de Cronenberg va modulando eso de una forma muy rica a lo largo de su obra, primero de una forma muy expuesta, y lo hace, y eso es lo interesante, lo hace a través de, llamémoslo así, metáforas que tienen que ver con la contaminación corporal, que tiene que ver con los contagios. El cine de Cronenberg, por ejemplo, de mitad de los 70, está pensando en la clave de las pandemias, incluso anticipándose a lo que habría podido ser, por ejemplo, el SIDA, o lo que podría ser hoy en día el COVID, o todas estas formas, por supuesto, de surgimientos virales que arrastran a ciertas partes importantes de la población humana, y que evidentemente también, como los mismos virus, la modifican. Pero lo interesante que hace Cronenberg justamente es que pareciera que escoge en términos de contenido, en términos temáticos, cuestiones que tienen que ver con ese contagio, con la contaminación, con las pandemias, que son para nosotros temas evidentemente muy actuales, pero eso lo sigue desarrollando a lo largo de su obra. ¿Por qué? Porque lo que él va a pensar es que lo que nosotros podemos pensar de este mecanismo viral que arrastra las imágenes es que nosotros podríamos llegar a mostrar a través de la imagen cinematográfica los modos en los cuales vamos siendo cada vez y siempre otra cosa que lo que suponemos que somos. Entonces Videodrome, claro, Videodrome, uno, por ejemplo, como caso ejemplar, paradigmático, uno puede entenderla como una película que nos habla directamente de ciertas transformaciones en los medios tecnológicos que modifican la manera en la cual somos. Esa cuestión evidentemente es cierta. Sin embargo, lo que está tratando de pensar, creo yo, Cronenberg, con el esquema que él ofrece en una película como Videodrome, por ejemplo, es cómo nuestro propio cuerpo, nuestra carne, se entrelaza con esas imágenes. Entonces, nosotros ya no tenemos, por así decir, una extensión nuestra que tenga que ver con los medios tecnológicos o con el uso de ciertas técnicas que inciden en cómo somos, sino que nosotros somos a través de ciertas prótesis, a través de ciertas extensiones. En este caso, por ejemplo, lo que hace Cronenberg en esa película, si uno lo recuerda, es que trata de pensar que de alguna manera nosotros somos algo así como una extensión o una proyección de la pantalla que el propio Videodromo está montando. Es decir, que nos devuelve Cronenberg, nos dice, no, usted, espectador, es un efecto de esto que está sucediendo aquí. Usted no está mirando las imágenes, sino que las imágenes están viendo a través suyo y están armando algo con usted. Entonces, esa cuestión, esa transformación que él ya piensa en los años 80 y que yo como analizo y evalúo en el libro, tiene que ver con transformaciones también internas al cine de Cronenberg,
que tienen que ver con procesos, por ejemplo, como la telepatía, como la incapacidad de reconocer dónde está la identidad de uno y la identidad de otro. Lo que va haciendo Cronenberg es evaluar, por así decir, sin ninguna moral, ¿no? Es decir, sin juicios asociados, qué cosas van sucediendo con los sujetos que se construyen a través de esos mecanismos. Es muy interesante. Bueno, el tema de lo viral, del contagio, también está en Shivers, por ejemplo, y también lo vimos en Crimes of the Future, que es la película que se estrenó el año pasado, antepasado, si no me equivoco. Sí. Que ya, por ejemplo, en Crimes of the Future pasa a ser la contaminación del plástico, la transformación de los cuerpos a través de la contaminación ambiental, que también es un tema muy actual, muy interesante, pero que también se vio el tema del contagio, de lo viral en Shivers, que no sé en qué año se estrenó, pero... 76, si mal no recuerdo. Muchos años de diferencia. Entonces, eso que también creo que es muy interesante es analizar también los discursos dentro de sus películas de un cineasta que está vivo, que sigue haciendo cine y que vemos cómo su cine va evolucionando y va atendiendo a las problemáticas filosóficas actuales también, que lo encuentro muy interesante. Y también su hijo hace películas. Y su hija. ¿Y su hija también? Y su hija ahora. Eso no sabía. Y también tienen como el tema con el cuerpo, que es un tema muy, muy importante. Por eso te quería preguntar, el cuerpo, ¿cómo está presente el tema del cuerpo en el libro y cómo se relaciona con las películas de Cronenberg? El cuerpo en Cronenberg es una preocupación transversal. Pero aparece de unas maneras a veces un poco extrañas. Uno podría decir las primeras películas de Cronenberg, o algunas de las primeras películas de Cronenberg, por ejemplo, Rabia o la misma Shivers que tú mencionaste, o por ejemplo The Brood, que es una película de fines de los 70, son películas donde el cuerpo aparece expuesto a través de sus vísceras, de los contagios, aparecen estas especies de órganos entre fecales, fálicos, que justamente lo que hacen, y eso es muy interesante, le dan una potencia inaudita a los cuerpos. Es decir, hay una cosa que él desarrolla muy tempranamente, que es una idea un poco nietzscheana, de que la enfermedad es una especie de indicio de una fuerza creciente del cuerpo, es decir, una potencia en la cual este cuerpo, el cuerpo finito del ser humano, no basta para sostener esa energía vital. Es un exceso de vida, podríamos decir, en muchos sentidos. El cuerpo aparece así en las primeras películas. Luego uno podría decir a lo largo del trabajo posterior de Cronenberg, por ejemplo, uno puede pensar en Scanners, que fue un primer gran éxito comercial a principios de los 80, el cuerpo va transformándose en un espacio que tiene que ser visible para mostrar una especie de desfase respecto a la vida psíquica o al mundo interior. El protagonista, obviamente, de Scanners, el protagonista es la telepatía, son los procesos telepáticos, es decir, cómo hay procesos psíquicos que el cuerpo no puede sostener, que el cuerpo no puede aguantar, que no puede resistir. Uno tiene que recordar también, evidentemente, el interés muy temprano que tiene el mismo Cronenberg en el psicoanálisis. Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo, en una película más tardía, por ejemplo, Un método peligroso, a propósito de la relación entre Freud y Jung, lo que le interesa ahí a Cronenberg no es solamente examinar una relación entre los dos padres fundadores del psicoanálisis y de sus tradiciones, sino pensar justamente cómo se va desarrollando una relación entre el cuerpo y el alma, en la cual justamente el cuerpo pareciera no poder sostener algo anímico, pareciera estar siempre a punto de explotar, conteniéndose, jugando en medio justamente con el hecho de que hablamos, que por ende el hablar tiene que ver con un gesto corporal que muestra que la vida anímica es muy poderosa. Entonces el cuerpo siempre aparece como para dificultar las cosas, para tratar de mostrar algo que no se puede mostrar directamente. Y yo creo que el hecho de la telepatía, por ejemplo, que es algo que recorre gran parte del cine de Cronenberg, es una cuestión que tiene que ver justamente con eso, el hecho de que es que el cine de Cronenberg hace lo posible por fabricar imágenes de algo que está siempre a punto de romperse, que no puede aparecer completamente, que se esfuerza, que puja por aparecer. En el caso de su última película, como tú mencionabas, Crímenes del Futuro,
que es muy interesante porque esa película, que es su última película, tiene el mismo título que su primer largometraje del año 1970. Lo que trata de hacer Cronenberg ahora no es un remake, es una película, digámoslo así, entre comillas, completamente nueva. Lo que trata de hacer Cronenberg es justamente mostrar que el cuerpo humano se ha convertido, y quizás siempre lo ha sido, en algo que es completamente ajeno, que es completamente exterior. Un outer space, él lo dice incluso literalmente, un espacio exterior. ¿Respecto a qué? Respecto a la comprensión que tiene la vida anímica sobre el mismo. Entonces todos estos personajes que aparecen, que hay una especie de comunidad de individuos nuevos, de una especie de subespecie humana que son capaces de digerir el plástico sin enfermarse, sin morir, lo que nos dice justamente es, está pasando algo en el cuerpo que el cuerpo no entiende, porque el psiquismo no tiene las razones ni las herramientas para entenderlo, que está haciendo siempre de nosotros otra especie. Entonces, ¿cómo se traduce eso en imágenes? ¿Qué laberintos fílmicos elabora Cronenberg para ir mostrando muy pacientemente ese trabajo de construcción de un cuerpo que, de una vez por todas, no se puede terminar de juntar con la mente? Ese es más o menos el trabajo. No te puedo dejar de preguntar porque hay varias críticas hacia las películas de Cronenberg, obviamente hay que ponerla en contexto y todo, acerca del rol que cumple la mujer dentro de sus películas. Hay hartas críticas feministas en torno a eso, pero más allá de las películas, cómo a través del pensamiento filosófico tomar en cuenta eso, porque al final es un libro que se crea a partir de las películas, pero cómo también tomar ese conocimiento y poder hacer un ensayo más crítico o tomar en cuenta el rol que están jugando las mujeres y cómo se representan también en las ficciones. Yo creo que es un tema delicado también para el propio Cronenberg desde el principio. Él recibe algunas críticas muy tempranas, sobre todo teniendo en consideración que en sus primeros filmes son mujeres las que son portadoras de la destrucción inminente de la humanidad. Es decir, por ejemplo, el papel de Marilyn Chambers, por ejemplo, que en Rabid es justamente el personaje que va a partir del cual va a detonar una especie de contagio que va a conducir a la especie humana a una situación completamente desbocada, completamente fuera de control. Hay películas previas, por ejemplo la primera, Crimes of the Future, del año 1970, donde no hay personajes femeninos, y eso es muy interesante porque la película está hecha luego de que desaparece la mujer, ¿no? Entonces las críticas feministas del principio apuntan todas a decir, pucha, se ha puesto a la mujer en el lugar, en un terreno completamente apocalíptico, en el lugar de quien se tiene que hacer cargo de la destrucción de la especie humana, ¿no? Entonces, lo que responde en principio Cronenberg, antes de lo que yo voy a decir al respecto, obviamente, pero lo que responde en principio Cronenberg es que de alguna manera lo que está tratando de imaginar con eso son situaciones en las cuales se puede tomar la relación con el cuerpo y la relación con la sexualidad por otras vías. Y uno empieza a entender que desde muy temprano lo que trata de hacer Cronenberg es salir del esquema en el cual los personajes tienen que ver con una cierta identidad, dada por ejemplo por el género, y tratar de abrirse, como él dice explícitamente, y eso es muy claro en películas de los 80, a lo que él va a entender como una especie de omnisexualidad. Es decir, la idea de que la sexualidad es un procedimiento que no tiene que ver con géneros. Eso es algo que reciben algunas de las críticas positivas hacia Cronenberg más recientes, por ejemplo el caso de la feminista Teresa de Lauretis, que ha publicado un libro, por ejemplo, donde se examina bastante la relación de Cronenberg con la sexualidad y con el género, un libro muy interesante, en el cual justamente lo que se trata de explorar es cómo Cronenberg va construyendo, porque tiene que construir otro cuerpo, otros cuerpos, tiene que darle lugar a un porvenir para otros cuerpos, va construyendo otra relación con la sexualidad, en la cual justamente tiene que empezar a hacer desaparecer los calificativos de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Hay algunos personajes muy andróginos, por ejemplo, actores muy andróginos. Y bisexuales también. También, y bueno, por ejemplo, si tú miras el mismo, no sé, por ejemplo, Chivers,
Too Many Achievers, hay un momento en el cual la sexualidad es una cuestión que no tiene que ver ni con género, ni con edades, ni con disposiciones. La sexualidad, por ejemplo, de Rabbit, hay que recordar que Marilyn Chambers era este personaje del cine pornográfico de los años 70, que la escoge especialmente justamente Cronenberg para decir, miren lo que tengo aquí, y la sexualidad tiene que ver con justamente una distinta relación con los cuerpos, una distinta relación con qué se puede conectar de un cuerpo a otro, qué sucede en esas conexiones, y esa cuestión uno puede verla repetida, por ejemplo, en Videodrome, esta especie de abertura que simila una vagina en el caso de cuando James Woods se mete la mano adentro y saca una pistola, por ejemplo, o en el caso de las heridas en Crash, por ejemplo, el hecho de que el sexo en Crash tiene que ver no solamente no tiene que ver con la reproducción, obviamente, sino que tampoco tiene que ver directamente con el placer, sino que tiene que ver con formas protésicas de generar nuevas conexiones, nuevos lazos. Entonces, claro, yo creo que, por ejemplo, críticas positivas, llamémoslo así, como la de Teresa de Lauretis, tienen que ser asumidas justamente porque permiten ver en una clave más sinóptica, más transversal, que aquello que Cronenberg ha dicho en muchas entrevistas, que el sexo tiene que ver con la invención de nuevos cuerpos, más que con disposiciones de género, llamémoslo de esa forma. Claro, que también está un poco en Crimes of the Future, como estos cuerpos que son totalmente distintos. Que volvemos a la idea que mencionabas de que el cuerpo está como que externo un poco a la psiquis. Claro. Muy interesante. También quería preguntarte por qué, como filósofo que trabaja en Chile, en el sur global, como le llamamos, te interesa estudiar a un cineasta que es del norte global. Sí, si bien yo consiento en aceptar la distinción entre sur global y el norte en este caso, creo que aplica absolutamente, creo que lo que a mí me interesa de Cronenberg es una cuestión transversal que podríamos decir es incluso más poderosa, más pujante, o me parece más urgente incluso para nosotros que estamos aquí en el sur global, y que tiene que ver con el efecto de las imágenes. O sea, mi preocupación de trasfondo en trabajar a Cronenberg tiene que ver con encontrar un lugar donde puedo ver durante una labor de 50 años cómo las imágenes van produciendo una pregunta respecto a cómo se constituyen nuevos cuerpos, cómo se puede hacer lugar a nuevos cuerpos. Eso, en principio, para mí, de alguna manera, me permite pensar un cierto punto que yo creo que habría que desarrollar en trabajos posteriores, evidentemente, que es una cierta idea de pluralismo, una cierta idea de que los cuerpos no están dados, de que los cuerpos no le pertenecen a nadie, que las consignas que nos pueden poner sobre la pista del cuerpo no tienen que ver necesariamente con apropiarse o abandonar ciertas formas corporales, sino que tienen que ver con esta especie de examen, como casi a la manera de un procedimiento de autopsia, como aparece justamente en la última Crímenes del Futuro, cuando se hace esta autopsia donde se ve cuál es el interior de este cuerpo nuevo, de este cuerpo tecnologizado completamente que puede comer plástico, y nunca se nos muestra obviamente ese cuerpo. Y nosotros, yo creo, desde el sur global tendríamos que estar en condiciones quizá de repetir este gesto para todo cine, es decir, cómo se van produciendo imágenes que nos muestran otro tipo de conexiones, otro tipo de disyunciones, otro tipo de montajes y de armados para cuerpos que de alguna manera escapen, podríamos decir, o traten de escapar a las formas de control que justamente son, entre otras cosas, las que han definido la manera en la cual nosotros pensamos la relación norte-sur. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un ejercicio que, bueno, habría que buscar quizás cineastas aquí en el cono sur que apunten a algo de ese tipo. Cronenberg tiene la ventaja que lleva muchísimo tiempo trabajando y que al mismo tiempo está cargado estética y filosóficamente desde un principio de estas preocupaciones. Es decir, como yo te decía, cómo un psiquismo no se logra juntar con el cuerpo, y ahí, en cierto sentido un poco paradójico, le va dando espacio al cuerpo para que se libere de sus propios controles y empiece a buscar afuera otras maneras de
hacer contacto, por así decirlo. Perfecto, muchas gracias por esta conversación muy interesante y nos quedamos con muchas preguntas, que también es lo entretenido de las discusiones filosóficas, que también creo que en el ensayo uno también se queda con mucha curiosidad y muchas preguntas, que al final eso es lo entretenido del pensamiento, de generar, no siempre no hay por qué buscar respuestas, sino que hay que también tener hartas preguntas. Así que muchas gracias, Cristóbal, por esta conversación y por estar hablando de tu libro, que lo tenemos aquí, y que se me olvidó mencionar al principio que está editado por la Ediciones Metales Pesados. También es muy importante. Muchas gracias, Emilia, por la invitación, y muchas gracias también al mostrador por permitir tener esta conversación. Gracias.